Tras el programa Buenos Convivires en Ecuador y Bolivia, nos volvemos a encontrar con dos de los integrantes de esa investigación, ahora para presentar un nuevo trabajo que está arrancando y por cuyos temas de estudio pasaremos un poco de puntillas. Eso sí, con el compromiso de reencontrarnos para escuchar una vez acabado cuáles son las conclusiones. El título de esta nueva investigación es Naturaleza, Cultura, Política y Derecho en la América Andina. Hablaremos de la colonialidad del poder, ser y saber. Viajar en todos los sentidos y aprender del pasado para entender el presente. Hoy nos acompañan Cristina Pérez Rodríguez, que es doctora en Filosofía y docente en el Máster de Derechos Humanos y Políticas Públicas de la UNED. Pablo Font Oporto, doctor en Derecho y profesor de la Universidad Pablo Olavide. Bernardo Alfredo Hernández Umaña, docente e investigador de la UNAD. Y José María Enríquez Sánchez, colaborador docente en el Máster de Derechos Humanos y Políticas Públicas de la UNED e investigador postdoctoral en la Universidad de Valladolid. Buenos días a todos, bienvenidos y gracias por estar aquí. Hola, buenos días, Ana. Hola, Ana. Hola, buenos días, Ana. Gracias, muchas gracias. Hola, Ana, buenos días. Bernardo, ¿cómo surge la idea del proyecto y por qué este título? Pues este proyecto es la continuidad de una investigación que culminamos precisamente el año pasado. Realizamos esa investigación en Ecuador y en Bolivia y nos han quedado muchas preguntas. Entonces, esto nos lleva a replantear una investigación de este orden que ha sido precisamente un interés investigativo de todos nosotros por develar estas cuestiones propias de la decolonialidad y todo lo que ello implica. Para esto, la coordinación la hemos tenido en dos lugares. Hay una co-coordinación, yo desde la parte de América Latina, de la región andina, y José María, el profesor José María Enríquez, está también en la coordinación desde España. José María, ¿quiénes formáis este equipo y cuáles son los temas de los que se ocupa dentro de este proyecto tan amplio y ambicioso? Sí, Ana, dices bien, se trata de un proyecto ambicioso, de un proyecto amplio que, como ha señalado hace un momento Bernardo, supone una nueva fase de un proyecto anterior que ya habíamos concluido. A partir de las insatisfacciones encontradas tras las conclusiones de aquel trabajo es que nos planteamos hacer este otro que tenga un carácter más propositivo. Y también nos dimos cuenta de que para eso necesitábamos, en buena medida, hacer más grande el grupo y también hacerlo más interdisciplinar. A este respecto, pues se sumaron otros tantos nombres, aparte de Bernardo, que ya ha hablado, y yo mismo, que formé parte del grupo, y Jessica Álvarez Lugo, que se había sumado en el proyecto anterior. En este también se encuentran Claudia Marcela Rodríguez Rodríguez, de Ciencias Políticas, María de la Paz Pando Ballesteros, que es profesora de Historia en la Universidad de Salamanca, Cristina Pérez Rodríguez, que colabora en la UNED, en el Máster de Derechos Humanos y Políticas Públicas, y Pablo Fono Porto, que pertenece a la Universidad Loyola de Sevilla. ¿A qué te refieres cuando dices esos temas específicos? Con respecto a los temas específicos, generalmente me refiero a que, como he dicho hace un momento, se trata de una investigación interdisciplinar. Y como tal, pues entonces tiene distintas experticias dentro de un ámbito de conocimiento amplio. Además, cada una de estas personas que formamos el grupo somos expertos en algún detalle concreto. Así, por ejemplo, tenemos a Claudia Marcela, que esta es la parte de ciencia política. Con respecto a Maripaz es un perfil muy interesante que, como dije, pertenece a la Universidad de Salamanca porque una de las facetas que tendrá este proyecto es estudiar cómo se transmite el conocimiento a la sociedad latinoamericana ya siglos antes, tras el proceso de colonización, que era el conocimiento que se traslada principalmente desde la Universidad de Salamanca a las recientes universidades que se van formando en el ámbito latinoamericano. Aquí entonces el apoyo de Maripaz es enorme, lógicamente. Pero este conocimiento que se traslada al ámbito latinoamericano tiene un carácter principalmente teológico y filosófico. Aquí es donde entra a formar parte todo el conocimiento que porta ya Cristina Pérez. Este tipo de conocimientos es lo que va a ir configurando algo que se conoce como colonialidad.
Y en esta distinguimos tres ámbitos: la colonialidad del poder, de la que nos puede hablar perfectamente Pablo, la colonialidad del ser y la colonialidad del saber. En estos aspectos destacan tanto el profesor Bernardo como el profesor Pablo Fonoporto, y todo esto, junto a mí, que también me dedico a tareas de filosofía, en concreto a esta etapa tan característica que queremos estudiar, es lo que conforma el núcleo duro de nuestra investigación. Conocer cómo se traslada el conocimiento que se realiza en Europa y principalmente en la España del tardomedievo al reciente ámbito latinoamericano que se nos abre a esa mirada de entonces. Pablo, quizá nos puedas hablar de estas tres colonialidades y consecuencias, con sus aspectos negativos, positivos. Cuando hablamos del concepto de decolonialidad, es un concepto que de alguna manera parte de una serie de estudios, de diferentes teorías, que de alguna manera lo que plantean es que la colonización no se acaba con los procesos descolonizadores, sino que hay, digamos, una serie de procesos que actúan tanto a nivel externo como a nivel interno en los sujetos y en las comunidades, que es lo que se conoce como colonialidad. La colonialidad es algo que de alguna manera, según estos estudios, según estas corrientes, se inaugura de alguna manera con lo que se conoce como la modernidad temprana a partir del encuentro con América. Y es ese momento en que se genera un sistema mundo en el sentido de que aparece por primera vez la configuración de un sistema global a todos los niveles y subsistemas humanos, ¿no? Que sería ese sistema mundo moderno colonial, en el sentido de que la colonialidad sería el reverso de la moneda de la colonialidad. Es decir, estos autores y autoras lo que plantean es que la modernidad está indisolublemente unida pues, a una colonialidad que en definitiva lo que supone es dominación. Dominación que de alguna manera supone, por tanto, dos aspectos. De un lado, negación del otro o de la otra, y suplantación, de alguna manera en el que el otro o la otra, el diferente o la diferente, son sustituidos. Digamos, su relato, su discurso, su ser y su poder son negados y suplantados. Por eso se habla de tres dimensiones, como ya ha comentado antes mi compañero José María Enríquez, en el concepto de colonialidad, que a su vez, como digo, son criticados desde las teorías de la decolonialidad, que sería la colonialidad del poder, esa negación del poder del otro, de esas comunidades diferentes que han sido y que siguen siendo explotadas y controladas, la colonialidad del ser, en cuanto a que el otro, el diferente o la diferente, son de alguna manera subalternizados, en cuanto a que se entiende que son inferiores y por tanto de alguna manera se consideran que su naturaleza es inferior de una manera ontológica en cuanto a su propia esencia. Y fundamentalmente lo que me quería detener es sobre todo en la cuestión de la colonialidad del saber, que es el aspecto en el que más nos vamos a detener y que de alguna manera es el que después dará paso a lo que diga a continuación mi compañera Cristina Pérez. La colonialidad del saber supone esa negación y suplantación de la que hemos hablado, en la que se niega el saber de esos diferentes, de esas comunidades, digamos, ajenas al mundo eurocéntrico, al mundo occidental, a la modernidad occidental, y son sustituidos por el relato, por el discurso y por el conocimiento y por tanto el saber, que sería el único válido, el único validado, que sería el de Occidente. Esto evidentemente lo que supone o parte de una premisa muy importante, que es la de la linealidad de la historia. La historia avanza linealmente, unidireccionalmente en un sentido y por tanto solo en ese sentido se puede validar la continuidad de la historia. Hay de alguna manera la imposibilidad de alternativa. El fin de la historia es el modelo. El modelo, por tanto, a alcanzar es el de Europa, que es el que ha conseguido la mejor evolución histórica posible. Mientras que los otros pueblos, los pueblos subalternizados, los pueblos negados, se entiende que están en un estadio prehistórico, en un estadio anterior, y por tanto su existencia, su coexistencia cronológica no es tal, sino que en realidad simplemente se encuentran en un estado de atraso y por tanto deben caminar de manera progresiva hacia donde ha caminado Europa en todos los sentidos, también en el del saber. Y ese, evidentemente, y termino, esta cuestión de esta colonialidad del saber, evidentemente tiene unas muy importantes conexiones con todo lo que es la colonialidad del poder y del ser. Y sobre todo la colonialidad del poder en cuanto a esa vinculación, lo que supone es que el poder es el que decide lo que se sabe, pero simultáneamente también el que sabe lo que conviene decir, cómo conviene gobernar. Por tanto, ahí hay un matrimonio espúreo
o de conveniencia en el que los expertos, que son los que legitiman o los que están validados desde esa visión, son aquellos que sustentan el discurso de los que tienen el poder y simultáneamente los que tienen el poder validan un único discurso o un único conocimiento, que es el conocimiento científico, del método científico de la modernidad, que es el único válido en contra de los modos de conocimiento propios de las culturas tradicionales, narrativas, etcétera, etcétera, ¿no? Que van a ser consideradas como un saber inferior y un no conocimiento válido. Ahora mi compañera Cristina Pérez va a hablar precisamente de cómo esta colonialidad del saber tuvo una importancia fundamental en lo que supuso el trasvase cultural de la España conquistadora a la América de esta modernidad temprana y también incluso la modernidad posterior, y en el que yo creo que precisamente Cristina nos podrá iluminar sobre cómo precisamente esa colonialidad ha sido muy determinante en todo lo que es la configuración de esas sociedades latinoamericanas. Bien, Pablo, pues es cierto, como tú has comentado, que siempre se ha creído que para entender la colonización del saber debíamos centrarnos en la modernidad, pero no es tanto en esta época donde debemos centrarnos, porque es verdad que no es un pensamiento homogéneo siquiera la modernidad y además no surge como una ruptura total con el pensamiento anterior. Es cierto que presenta rasgos originales, pero podríamos remontarnos en muchas de sus ideas principales a pensadores medievales, incluso casi algunos incluso griegos. Presentar esta etapa de la modernidad como una ruptura total no es más que un criterio pedagógico, pero en ningún caso corresponde a una visión real. Por ello hemos de centrarnos más en buscar y comprender el origen de este pensamiento que se da en el llamado tránsito a la modernidad. Esta etapa más o menos corresponde al final de la Edad Media o en lo que en filosofía se llama la Baja Escolástica, y ahí es donde surge precisamente el pensamiento nominalista. Esto tiene especial importancia para entender todo esto. La importancia es que se al individuo y la concepción de la verdad que hay detrás es una verdad por consenso. Y esto se va a reflejar en las diferentes disciplinas, como la ciencia, donde ya no va a haber certezas absolutas y sí va a haber hipótesis, reglas, cosas que se pueden medir. En la política, donde primará el individuo y este individuo tiene que llegar a acuerdos con otros individuos mediante pactos o contratos sociales. Y, por supuesto, en el derecho, que vendrá condicionado por la política. Teniendo todo esto como referencia, todo este proceso histórico, damos cuenta así de los tres términos que se incluyen en el título del proyecto que han comentado al principio de la entrevista, de la cultura, de la política y del derecho. Bernardo, ¿este discurso de Pablo y Mónica se puede extender a todo el ámbito americano o solo a la América andina? Bueno, quiero hacer dos precisiones con relación a todo lo que se estaba diciendo anteriormente por mi compañero Pablo y mi compañera Cristina. Todo este tránsito a la modernidad, esta explicación de la decolonialidad del saber, concretamente llega a América y pues claro, establece un único discurso y una única manera de concebir y de constituir una sociedad que se estaba haciendo precisamente en esa concepción de tránsito de sociedades, entre paréntesis o comillas, salvaje, a una sociedad que tiene unas mejores condiciones y posibilidades de también, entre paréntesis, de desarrollo. Esto viene de la mano con toda esa transmisión y esa herencia en la construcción del derecho. Y entonces esa misma manera y visión que se traslada de allí a la América es precisamente una de las cuestiones que nosotros en esta investigación queremos develar. Y por eso hablamos de la decolonialidad del saber, que se centra mucho también en el ámbito del derecho, en las ciencias políticas, por supuesto, en la cultura y en la naturaleza. Y concretamente, ya dando paso a tu pregunta, es una de las cuestiones de la investigación que nosotros concluimos el año pasado en Ecuador y Bolivia, con las constituciones precisamente de estos dos países, se hacía referencia a los derechos de la naturaleza. Y fueron unos procesos que quedaron, digámoslo, sí, como unos propósitos frustrados, que se ven reflejados en estas constituciones políticas. Esto también obedece precisamente a que no hay una consolidación y no hay un estudio serio con relación a poder develar el trasfondo de esto que se ha venido hablando en América Latina de la decolonialidad del saber. Es una cuestión un poco muy discursiva, pero al momento de la práctica vemos que hay unas contradicciones. Entonces, el establecer esto ha sido objeto de la investigación y nos hemos centrado concretamente en lo andino, precisamente porque es una continuidad de un proyecto que concluimos el año pasado con Ecuador y Bolivia. Lo vamos a hacer en Colombia, en Perú
Ecuador y Bolivia. Esta investigación está centrada en estos países inicialmente y que será también el punto de partida para lo que viene en otras fases posteriores y que lo podamos abrir hacia todo la mirada América. Hay otro punto también que con relación a la naturaleza que también me gustaría sumar y es la concepción de sujeto. Claro, la concepción de sujeto vista solamente desde la concepción hegemónica en la que se ha construido precisamente ese discurso de tránsito a la modernidad, impide el reconocimiento de otros sujetos que en las dos constituciones y en algunas leyes derivadas de esa constitución se hace reiteradamente mención de la naturaleza y se le reconoce como un derecho precisamente a la naturaleza. Y cuando se va a mirar un poco más de fondo, pues vemos que carece un poco de fundamentación y ese reconocimiento de sujeto pues queda un poco más en lo discursivo y un poco ausente en la fundamentación y por eso hemos querido, reitero, develar estos entuertos que vemos en el desarrollo de nuestra historia común. Claro, mira una cosa, Ana, intentando completar un poco todo lo interesante que ha dicho Bernardo. Esto último que has referido es todo muy cierto, pero claro, lo que vimos es que tras los procesos constituyentes habidos en Ecuador y Bolivia en este último decenio, esta carencia que señala Bernardo es algo que era patente en todas las entrevistas que habíamos hecho. Había una suerte de queja y crítica a la modernidad, pero cuando se intentaba profundizar en el tema, en realidad veías que no había ningún tipo de conocimiento por parte de los críticos. Aquí es donde entra a formar parte de nuestra investigación la labor de Cristina. Claro, la labor de Cristina es ir a la raíz de este discurso. Sí, como estaban diciendo Pablo, como estaba diciendo Bernardo, hay un discurso hegemónico que de alguna manera desplaza, como le gusta decir a Bernardo, otros decires y con ello también otros sujetos y otras consideraciones. Esto solo se puede hacer desde un discurso hegemónico, y el discurso hegemónico que dominaba entonces y que sigue dominando en nuestros días es el del discurso nominalista. Si uno no va a las raíces del discurso nominalista y las intenta contradecir aportando otros fundamentos, no se puede construir nada a partir de aquí. No se puede construir nada diferente, que es lo que pretende señalar Bernardo y es lo que nosotros sí queremos aportar con esta investigación. Supongo que una visión multidisciplinar conlleva choques entre distintas perspectivas, ¿no? Mira, si me permites, yo quiero responder a esto que planteas. Seguro que mis amigos pueden aportar ideas semejantes o dispares desde sus propios ámbitos de conocimiento. Pero creo que esto que dices no solo ocurre en los equipos interdisciplinares, nos ocurre a cada uno de nosotros siempre que estamos intentando estudiar algo seriamente. Partimos lógicamente de unas ideas preconcebidas y a partir de aquí nosotros nos chocamos muchas veces con la propia realidad. No es como nosotros pensábamos y sí nos damos cuenta de que además para intentar comprender determinados ámbitos de conocimiento necesitamos hacernos con un aparataje conceptual que nos resulta un tanto ajeno. Entonces, no es que tanto las personas tengamos planteamientos muy distintos, que eso con un diálogo y demostración quizás se solvente, sino que tenemos que intentar manejar un mismo aparataje conceptual. Y esto a veces no es tan claro. Y no es tan claro y lo voy a intentar ejemplificar de manera muy simple, espero. A la hora de establecer una cronología, cuando Cristina antes señalaba, pues no es tanto el problema de la modernidad como un periodo previo a la modernidad, que es lo que se llama el tránsito a la modernidad o la baja escolástica. Claro, ¿cómo lo concibe la filosofía? Este periodo no coincide a cómo lo hace la historia, no coincide a cómo lo hace el derecho. Entonces, dentro del propio equipo tenemos que llegar a un acuerdo de cuál es el discurso que tiene que predominar para dar cuenta de la temática que queremos desarrollar y en qué sentido. Es simplemente tenemos que llegar a acuerdos porque ni siquiera dentro de cada área existe una manera única de concebir cuáles son los periodos que hay que estudiar y qué autores sí caben o no caben dentro de este parámetro. No sé qué pensará el profesor Bernardo. Sí, esto que precisas es reiterativo, además porque es el encuentro de varias disciplinas. Entonces, los enfoques y las escuelas de pensamiento y todo lo que deriva de la construcción de nuevo conocimiento y cuando se está haciendo una investigación de este orden muy seria, pues implica encontrar cosas que suponen hallazgos novedosos para todos y que inclusive pueden modificar de una u otra manera lo que se hubiese pensado inicialmente al formular un proyecto de investigación.
A eso está expuesto un proyecto de investigación cuando está en marcha y cuando es un proyecto riguroso, serio, con investigadores de alto nivel como el equipo que tenemos conformado. Es algo que no es negativo, sino que es muy positivo. Dentro del mismo equipo sí hay visiones diferentes, pero pues obviamente las evidencias y los hallazgos que tenemos nosotros pues van dando un camino, van mostrando un camino que precisamente se sustenta en la misma investigación y teniendo claro eso, este proyecto pues siempre pues mantenga esa línea, ¿no? Esa línea de los disensos, pero de los consensos, convencidos de que siempre hay consensos y de que son necesarios los disensos para la construcción de un proyecto de esta envergadura y con este alcance que es el que queremos lograr. Bueno, yo añadiendo a eso también te diré, Ana, que después aquí dentro del grupo entra a formar parte esto que se conoce como la ordalía. Cuando no llegamos a un consenso, lo que hacemos es batallar entre nosotros. Y el que quede en pie es al que Dios le da la razón. José María, el que queda vivo. El que queda vivo, el que queda vivo. Cristina, ¿cuáles son las dificultades con las que os estáis encontrando a la hora de abordar esta investigación? Principalmente creo que una de ellas es coordinarse en la distancia, porque como ha explicado Bernardo al principio, unos compañeros trabajan desde un lado del charco y otros desde el otro. Entonces es un verdadero esfuerzo por coordinarse, por estar comunicados y también por encontrar diferente documentación y darlo todo al final una imagen de unidad y que quede un discurso coherente y un discurso compacto y por supuesto que sea una cosa bien fundamentada, no se vea una cosa a trozos, que quizá en investigaciones de grupos con gente diversa muchas veces es lo que pasa, que se ven como diferentes partes y darle esa imagen de unidad quizás sea una de las cosas más complejas, trabajando gente diferente y cada uno, bueno, con sus ventajas y también, por supuesto, con las limitaciones que tenemos cada uno. Bernardo. Estas iniciativas y estas investigaciones, por lo regular siempre ocurre algo, y es que se desconoce cuando se está investigando fenómenos como estos, se desconoce siempre al otro. Y cuando nosotros hemos planteado investigaciones de este orden, de la última que hicimos, que concluimos el año pasado con Ecuador y Bolivia, también lo hicimos con el equipo con el que contamos ahora. Y eso nos convocó precisamente a ver las posibilidades de los encuentros. Esto es algo muy reiterativo que siempre vas a escuchar en mí, y es que así como hay desencuentros, hay encuentros, y los encuentros se buscan y se construyen a través del diálogo y a través de la construcción de sentido, de las evidencias que se hallan, y eso nos favorece, y entonces yo lo he visto muy positivo, porque cuando construyes un proyecto de investigación solamente desde una orilla, pues queda el sinsabor de, y bueno, ¿y qué pasaría en el otro lado? ¿Y qué pensarán allí? ¿Y qué harán allí? Estas investigaciones interdisciplinares y de este orden nos permite precisamente mostrar que sí hay cosas positivas. El pasado no lo podemos cambiar, pero sí lo podemos comprender y podemos dar lugar para que se abran otros horizontes y otros caminos. Y esto es parte del proceso de investigación que hemos querido desarrollar. Bueno, eso que dice Bernardo es muy cierto, pero Bernardo apunta ya a la conclusión de cómo funciona de manera institucional este tipo de iniciativas, pero yo debo añadir que esto no siempre es fácil. Esto funciona así de bien porque este grupo, además de estar constituido por gente muy capaz, todos son doctores cada uno en su área de disciplina, además es un grupo en el que existe un férreo compañerismo, muchísimo cariño y muchísima generosidad. Y esto, he de decirte que es algo muy excepcional dentro del ámbito académico. En el ámbito académico lo que suele primar es la competencia entre las partes. Por eso cuando hay equipos de investigación, generalmente lo que hacen es sumar esfuerzos para combatir otro tipo de cosas. Y aquí no. Aquí lo que nosotros hacemos es sumar. Y por eso es tan fácil que llevemos colaborando juntos ya muchos años. Y no colaboran tanto las universidades, porque a fin de cuentas o eso bien son instituciones o son edificios. No, son personas muy concretas que casualmente coincide que pertenecen a instituciones muy diferentes y áreas de conocimiento bastante distintas, que por esta relación ya personal que tienen son capaces de trabajar juntos. Porque igual que he dicho que dentro del ámbito académico existe muchísima rivalidad y no es nuestro caso, también te digo que dentro de la parte institucional
Y esto ocurre muchísimo en Latinoamérica. No sé si en España ocurre otro tanto de lo mismo con tanta fiereza, pero en Latinoamérica sí lo he descubierto. Las universidades son trincheras políticas. Por eso no debemos hablar tanto de funciona aquí una colaboración interinstitucional como hay un grupo de colegas que se entienden muy bien y hacen un esfuerzo para hacer que este entendimiento se pueda extender a otros ámbitos. Yo más bien diría que es eso. Yo no sé si Pablo tiene una opinión semejante o distinta. Bueno, evidentemente cada uno, bueno, pues estamos en una institución, pero es verdad que el origen del grupo no es una investigación institucional, sino que es una amistad previa, un compañerismo. Yo no sé si ya no estamos muy fuera de hora, pero a mí sí hay alguna reflexión que me parece interesante a propósito de toda esta cuestión también muy de actualidad, de la cuestión de, a raíz de las protestas en Estados Unidos y todo el movimiento Black Matters. Evidentemente la colonialidad siempre es colonialidad y el colonialismo lo es en todas partes, pero probablemente, en esto mi compañera Cristina Pérez me podrá seguro matizar, probablemente la colonialidad temprana respecto a la tardía, el nivel de negación y de suplantación no fue tan exasperante o tan brusco o tan brutal como en la modernidad tardía, en cuanto que, de alguna manera, en el caso de España, si bien el colonizado era un ser inferior, se le reconocía al menos que era un ser humano. En la colonialidad tardía, directamente una negación de la naturaleza de ser humano a los colonizados. Eso supuso que la colonialidad o la forma de ejercer la colonialidad hispana, de alguna manera, es una colonialidad en la que se subalterna, aunque sea de una manera inclusiva, es decir, se admite dentro de la comunidad, pero eso sí, como alguien inferior al colonizado. No es algo bueno, pero evidentemente sí es algo menos malo que excluir directamente al colonizado por entender que ni siquiera es un ser humano. Por tanto, es complicado. No sé si es algo positivo, pero bueno, es algo, digamos, que es menos negativo. No sé si me explico. Cristina, ¿algo que añadir? Sí, bueno, un poco lo que ha dicho Pablo, son dos épocas diferentes y el reconocimiento del otro como una persona y como un individuo sí que es algo importante en lo que ahondar porque, bueno, marcará bastante el pensamiento posterior. El tiempo se nos acaba. Os doy las gracias por haber participado en este programa. Dejo las puertas abiertas para que volváis cuando terminéis esta investigación y nos contéis conclusiones y futuras investigaciones. Hasta pronto. Gracias, Ana. Un abrazo. Muchas gracias, Ana. Un abrazo desde la distancia.